Saludos del multiverso, soy de Lore Minerio y bienvenidos a este nuevo vídeo, un nuevo análisis del viaje del héroe. A ver, cuando hice los vídeos de Regreso al Futuro, esos que hicieron tan poco tiempo de, bueno, viaje del héroe en Regreso al Futuro 1, 2 y 3, pues sí que tenía pensado en cierta manera pues trasladarlo a otras producciones. No sabía cómo ni cuándo, pero subiendo el de la segunda parte, una seguidora, María, me comentó que pues es lo mismo, que estaría interesante y llegamos a trasladarlo a otras producciones como puede ser El Ministerio del Tiempo. Esa serie que me encanta. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el mejor personaje para analizar es mi queridísimo Alonso de Entre Ríos, porque bueno, en general todos los personajes evolucionan, pero al final es Alonso el que está en el patrullero, que está el más tiempo en las 4 temporadas. De hecho, solo no aparece en ningún episodio. Me expresa como el culo, pero me habéis entendido. Así que, bueno, si este vídeo pues tiene mucha aceptación, pues ya haría otros análisis como con Pachino, con Irene, con Amelia, con Julián sobre todo, que eso estaría bastante interesante. Así que sin más demora, pues os dejo con el viaje del héroe en Alonso de Entre Ríos. El camino del héroe se divide en varias fases, y a su vez se divide en varias subfases. La primera es la salida, la llamada de la aventura. De una situación totalmente normal y corriente, de la nada, por decirlo así, aparece algo que actúa como la llamada a la aventura del héroe. Después se produce un rechazo a la llamada, que es cuando se le ofrece al héroe la llamada a la aventura. Este la suele rechazar por X motivos. La ayuda sobrenatural. Cuando el héroe se ha metido lleno en todo el berenjenal, que se le viene encima, parece una especie de mentor que quiere solo ayudar, con talismanes, comúnmente pues, en el monolito original, de cara a la búsqueda. El cruce del primer umbral. Este es el momento en el que el héroe llega a su nueva realidad, dejando atrás todo lo que conocía. El vientre de la ballena. Es el momento en el que la persona toma conciencia de su nueva realidad y empieza el cambio. Y es aquí donde cambiamos de fase hacia la iniciación, donde hay distintas pruebas, que a su vez hay otras subfases, dentro de las subfases. En esta parte, pues, se ven todos los desafíos que va a tener que sufrir el protagonista a lo largo de su viaje como héroe. El primero es el encuentro con la diosa. Es el momento en el que el héroe experimenta un amor incondicional auténtico, vamos, que se suele representar cuando el héroe encuentra a la otra persona. La mujer como tentadora o como tentación. En este momento el héroe debe enfrentarse a una serie de tentaciones que mayormente viene representada como una mujer, lo que puede llevarlo a abandonar su misión. La reconciliación con el padre. En este momento, la verdad, pues es que la persona debe enfrentarse y ser iniciada ante aquello que tiene el máximo poder en su vida. En muchos mitos esto se representa en un encuentro con el padre, que es quien posee el poder sobre la vida y la muerte. La apoteosis. Corresponde a la etapa previa al regreso del viaje del héroe. Se da cuando el héroe muere, pero tiene un estado de conocimiento divino. Después llegamos al don final, que es cuando se produce el momento de que en el viaje del héroe, cuando el héroe consigue todo aquello por lo que luchó, es decir, sus objetivos máximos. Y aquí cambiamos a la última fase, si no me equivoco. Y sí, me he equivocado. Ah, no me he equivocado. El regreso, la negativa a regresar. Porque sí, después de haber rechazado la llamada y haberse metido en todo el original, se niega a regresar. Porque ha encontrado ya la felicidad y la iluminación en la aventura y bueno, entonces claro, se niega a volver. El vuelo mágico. Esto se da cuando el héroe tiene que huir con el don que le han dado, lo que puede ser igual de peligroso que pues la iniciación en la aventura. El rescate del exterior. Al igual que cuando se mete todo el berenjenal, pues el héroe puede necesitar ayuda, cuando sale de él también. Y así volver a su vida aburrida, normal y feliz. El cruce del umbral de retorno. Este momento se representa cuando el héroe es capaz de compartir con el resto del mundo lo que ha aprendido en su viaje. El maestro de los dos mundos. Este momento se da cuando el héroe se siente cómodo tanto en su día a día como en su aventura particular. La libertad para vivir. El dominio de una situación hace que vivas el momento, el carpe diem de toda la vida, sin anticipar lo que te pueda pasar en el futuro ni lamentar lo que hiciste en el pasado. A ver, en primer lugar, dentro de la salida, pues tendríamos la ayuda sobrenatural. Que esto es obvio, es el momento en el que están a punto de ejecutarlo, que Ernesto pues aparece ahí y le recluta para un despacho secreto de la corona y tal, y bueno, es también al mismo tiempo la llamada a la aventura, ya que, como he dicho antes en el ministerio, el viaje del héroe no es lineal, sino que
va pues cambiando. De hecho, se le da la vuelta una vez llegado a la cuarta temporada. Y es que, por ejemplo, rechaza la llamada, que sería en la siguiente parte a la llamada de la aventura, que no se produce al menos en la primera parte, porque es que vas a decir, no, no, lo siento, no me voy a ir contigo al despacho secreto de la corona porque me van a ahorcar. Realmente Alonso no tenía otra escapatoria y por lo tanto no se puede no puede pasar aquí el rechazo a la llamada. El cruce del primer umbral. A ver, el cruce del primer umbral, ahora sí, ahora ya he aprendido a hablar, pues se da en el momento en el que Julián, bueno, Salvador le presenta a Julián pues a Media y Alonso, y Julián pues va a saludarle como lo saludarías ahora, y él pues hace esa reverencia, y en general esto es un poquito el cruce del primer umbral para los tres personajes, porque ahí podemos ver claramente pues las diferencias en la época. Y también, pues, podría ser considerado también lo del cruce del primer umbral, pues ya cuando lo sacan de paseo hacia Gran Vía y Alonso ve por fin la moto. Después tendremos el vientre de la ballena, que es el momento en el que está representado cuando van a la casa del libro de Gran Vía, que por cierto está muy bien. Y bueno, pregunta sobre la guerra de la independencia, porque claro, él es un señor del siglo XVI y como que esa guerra pues no la conoció. Y le explican que todo lo que pasó y que ya pues ni Imperio Español ni usted. Que somos España y que ya no nos rinden pleitesía. No el mundo no nos rinde pleitesía a nosotros. Y claro, esto es un shock pues muy grande para alguien que viene del siglo XVI. Ahora pasamos a la siguiente fase, a la iniciación, donde bueno, hay distintas pruebas. La primera prueba es el encuentro con la diosa, que pasaremos ya al siguiente episodio, Tiempo de Gloria, uno de mis episodios favoritos de la serie, en el que bueno, vemos que no todos los cambios que puede solucionar el ministerio se debe a una persona, sino que también puede influir el azar, también conocido como la puta mariposa de los cojones, que ha hecho en este caso que Lope de Vega se embarque en otro barco y no en el que sobrevivirá. Y fíjate que el azar también ha hecho que Arturo que envían sea a nuestra patrulla y que se encuentren con Alonso Entre Ríos Jr., por el que nuestro Alonso siente un amor real. Pasamos a la siguiente prueba, que sería la mujer como tentadora o como tentación. En este caso no tenemos a la mujer encarnando la tentación, sino que tenemos pues a su propio hijo, por el que sería capaz de sacrificarse muriendo en la Armada Invencible, solo para que su hijo se salve, porque total, la historia dice que un Alonso Entre Ríos muere en la Armada Invencible, pues morirá un Alonso Entre Ríos. Pasamos a la otra fase, la reconciliación con el padre. Que a ver, que aquí más claro agua. Con la descripción que nos ofrece Campbell, que he dicho antes, pero realmente la serie se dan pues varios momentos de la reconciliación con el padre, por lo que he dicho antes. Se va dando vueltas el monolito. Y en este caso no es que Alonso se reconcilia con su padre, sino que se reconcilia con su hijo, porque de no haberse enfrentado a su superior, no lo hubiesen contratado para unirse al ministerio y no hubiera muerto en la horca. Y bueno, a lo mejor hubiese muerto de otra forma, quién sabe, pero yo qué sé. Le hubiese dicho Blanca que estaba embarazada y a lo mejor hubiese podido disfrutar de su hijo. Y ya, como esa oportunidad ya no la tiene, lo que hace es viajar al pasado, ve a su hijo y le dice: toma dinero para tu madre y que aprenda a nadar. Que más le vale que aprenda a nadar. Es una forma de reconciliarse con el pasado que podía haber tenido, o el presente, o el futuro, o lo que sea, ya con tanto movimiento de líneas temporales, y también con su hijo, y yo creo que en parte con su conciencia. El vuelo mágico. Quizás esta sea una de las partes más difíciles de identificar dentro del viaje del héroe, o al menos a mí me ha costado, porque tirando de memoria lo que se me ocurría eran capítulos de la segunda temporada, como el del Cid o el de Cervantes, cuando Alonso le decía a Espínola que le ayudaba a comprender que era el ADN, o cuando le decían a Pachino lo del pincho. Pero no se produce ahí, sino que se produce en la primera temporada y no en forma de vuelo precisamente. A ver, lo primero en lo que se fijaba Alonso ya metido en el siglo XXI era la moto. Así que vamos directamente al capítulo cuarto, una negociación a tiempo. Episodio en el que conocemos a Abraham Levy, el que creó el libro de las puertas y sin el que no existiría el Ministerio del Tiempo. Y además tenemos un crossover que podría dar más que de sí si se hicieran más temporadas, si quisiera hacer la televisión española, claro está. Pues un crossover con Isabel. Y además conocemos de cuando viene Ernesto.
Y es precisamente eso lo que pone en aprietos a la patrulla, y es que una vez que apresan a Ernesto, la patrulla debe huir con el rabino, porque si no se quedaría en ese tiempo, por todo el tema de el Día de la Marmota, pero en medieval. Pero es Alonso, precisamente, a quien Ernesto recluta, el que va a salvar a su guía, por así decirlo, aun corriendo el peligro de poder quedarse atrapado en esa época. Pero bueno, él lo dicho, hace lo que tenía que hacer. Es un buen soldado y encima coge la moto y tenemos ese momento donde dice lo de que le encanta el futuro. La apoteosis. Pasamos ya a la leyenda del tiempo, último episodio de la primera temporada. Y aquí pues esta sería la parte en la que muere el personaje y aunque finja su muerte en la tercera temporada para acabar con el ángel exterminador y todo eso, no tenemos como tal la muerte del personaje, y menos mal. Pero sí que en este episodio finge pues su muerte para visitar a Blanca en forma de espíritu, porque saben que la han maltratado y pues quiere que impedir de alguna forma que eso siga pasando. Ya después pasamos al regreso, donde bueno, se produce la negativa a regresar a la realidad normal, porque el mismo episodio en el que Elena se separa de Alonso, por eso de no creerse que es un soldado de los tercios de Flandes que trabaja para un ministerio secreto del gobierno español que se dedica a preservar la historia, pues corta con él y bueno, hace acto de presencia Felipe II. Un Felipe II que ahora ha decidido que la historia de España, sobre todo la actual, no le gusta y que por ello debe arreglar todos los errores que cometerán sus sucesores y enmendar todos esos errores de sus sucesores sumará que España siga siendo un imperio español, que las mujeres en el ministerio fuera tampoco parezca que es que se lo tomen muy en serio la verdad, han quedado relegadas a la función de administrativas, salvo alguna excepción. Irene está casada con un hombre y tiene hijos. Ernesto es el actual subsecretario del ministerio y Maite está viva. No solo que está viva, sino que es amiga de Elena, y las dos tienen la misma mentalidad que Blanca. Lo que tampoco sería de extrañar porque tanto Blanca como Elena están bajo el mismo rey. Ya se los dice Amelia. Debe ser duro renunciar a sus sueños, porque al final tanto Julián como Alonso, al menos en apariencia, tienen lo que tanto deseaban, aunque después se den cuenta de que no es así. Ahora pasamos al rescate del exterior. Y es que de no ser por Amelia, de sus averiguaciones, de sus dos en general, tanto Alonso como Julián se hubieran negado a regresar. Y es ahí donde empezamos a notar aún una mayor evolución en el personaje de Alonso, que al final es que más se notaba su evolución a lo largo de estas dos temporadas. De pasar de escenas como la del segundo episodio o la del episodio del Cid, pasamos a escenas como la de este episodio, porque Alonso es un soldado que obedece. Eso lo tenemos claro. Sobre todo suele obedecer a su instinto y a lo correcto. Pero a su rey, pues es un soldado de los tercios de Flandes y sobre todo lo de lealtad a él. Pero aquí no le obedece a él, aquí obedece a Amelia, a su superiora, la que se está jugando la vida para que el mundo pueda prosperar. Pasamos ahora a la reconciliación con el padre, sí, aquí hay otra. Y la libertad para vivir, porque se producen las dos en el mismo episodio, en Tiempo de Conquistas. Donde, pese a ser un capítulo dedicado a Gonzalo Guerrero, es también un capítulo que de los Entre Ríos, de Alonso, porque es un capítulo por y para Alonso. Esta es una época en la que conoce bien, o cree conocer, porque su padre, que más que un Entre Ríos parece Íñigo Montoya, aquí presente, eh, le contaba las hazañas de su abuelo en las Indias. Y claro, para él era un referente, se basó en él para ser quien era, cuando al final descubre que pues que ni era tan héroe ni tan referente. Y es que si hay algo que Alonso ha aprendido pues a lo largo de esas aprendido a lo largo de esas tres temporadas, es que la historia nunca es como nos cuentan. Pero después como de episodios como el del Cid o el de Felipe II, pues ya estaba apurado de espanto. Lo dicho, la historia nunca es la que nos cuentan. Ni Gonzalo Guerrero era tan salvaje como le vendían, ni su abuelo era tan santo. Pero es que además tenemos el momento exacto en el que vemos que está en paz consigo mismo, que sería lo de la libertad para vivir. Ya que cuando está en la celda y tal, y está hablando ahí con Pachino, dice que no, que él no se preocupa, no se pregunta cómo va a morir. Porque de preguntárselo, de decir, venga, ¿cómo moriré? Ya no estaría vivo. El cruce del umbral de retorno. A ver, con esta parte pues tenemos dos cruces del umbral de retorno, porque Alonso da dos vueltas al monomito. Uno se da al final de la tercera temporada y otro se da al final de la cuarta temporada, del que ya os hablaré más adelante. En este caso juntamos el maestro de los mundos y la libertad para vivir. Y es que al final de la tercera,
pues Alonso, ya tras dejar el ministerio, se da cuenta de que no, de que sí, rechazar correr al principio puede estar muy bien, porque lo de correr por diversión, para que esto, perdón que me ande aquí un poquito por las ramas, me hace mucha gracia, porque es una broma recurrente en ficciones. En Regreso al Futuro pasa lo mismo, en la 3, para ser exacto. Y es que al final se da cuenta de que sí, salvar a Lope de Vega, salvar al empecinado puede ser importante, pero también hay otras cosas importantes como él o Elena, su historia, porque aunque no se estudie en las universidades, también es importante. El don final. Aquí sucede al principio de la cuarta temporada. Vemos a Alonso como quería estar, pues, con Elena y con Blanquita, teniendo eso que al final pues tanto quería y tanto deseó, pero la vuelta al ministerio pues lo descoloca porque es una vuelta a la llamada, una nueva. Y es que aquí pues ya se vuelve de todo lioso el viaje del héroe porque se da una nueva vuelta al monomito, empezando por una nueva llamada, literalmente, que es a la aventura que le hace Salvador antes de que no haya tiempo. La precuela esa tan apañada. Y después un posterior rechazo a la llamada porque al final él se ha retirado, él ya no está en el servicio activo. Pero vuelve en esta ocasión, solo en esta, pues porque hay que salvar a Julián, que está en 1943. Y bueno, al final pues se la van liando entre todos, incluso la propia Elena, para que vuelva a unirse al ministerio, porque al final él sabe que es un soldado, y eso lo podemos notar plenamente en el episodio 3, en Bloody Mary Hour, con la aparición de uno de sus principales referentes, el Gran Duque de Alba, donde llegamos a otra parte del viaje. Esta parte es la de la ayuda sobrenatural, y es que ¿qué probabilidades hay de que entre todas las figuras a las que tengas que salvar, la proteja tu gran referente? Porque yo diría que poquitas. Pero Alonso tiene la suerte de que mientras que van a proteger a Isabel I de Inglaterra, a su futuro rey lo protege el Gran Duque de Alba, su gran referente, al que no duda en preguntarle sobre sus dudas existenciales. Ahora iríamos de nuevo al maestro de los dos mundos. Pretérito imperfecto. Sé que ya por el título empieza bien la cosa. Es para mí, este episodio es para mí, junto a Bloody Mary Hour, el mejor capítulo de la temporada. Aunque bueno, no estoy aquí para hablar de los capítulos de la cuarta temporada, porque ya en su día pues hizo unos directos bastante majos, diría yo, aunque está mal que lo diga, que espero que hayas visto. Eh, el otro tengo claro porque es mi favorito. Es que Amelia, Julián, Lorca. Pero este no tanto, y revisionando escenas, tiene un no sé qué especial. Tiene un momento genial entre Pacino y Alonso, que al final es la gran amistad de la serie. Ese momento en el que están ya en el Palacio de la Granja, tienen una conversación para enmarcar, que al final viene de otra con Salvador, que es una maravilla. Porque en general ese episodio tiene grandes conversaciones. El mismo Alonso lo dice. El de antes no hubiese cuestionado a un rey, pero con Fernando VII le cuesta. ¿Cómo va a respetar al mismo rey que ejecutó al empecinado, que liberó a España de la invasión de Napoleón? Hizo que se exiliaran Goya, su mejor pintor, y Jovellanos, su mejor cerebro. Él ya no es así. Ha visto que en muchos casos la historia no es ni mucho menos justa con la gente. Véase el empecinado, véase Gonzalo Guerrero, Emilio Herrera, Lorca, hay muchos más ejemplos que me dejo en el tintero. Ha demostrado que además de ser un buen soldado, el mejor, es también una persona con esos principios férreos que hablaba Salvador en el primer episodio, pero que no todo es servir con una venda en el ojo, y en este episodio lo termina de demostrar Alonso. Además, ese momento de sabiduría, de consuelo hacia Pacino, cuando le cuenta lo mucho que echa de menos a Lola, demuestra cómo ha madurado Alonso. Y ciertamente eso que digo de que tiene principios, en el siguiente episodio no se ve cómodo con la misión de sacar a Salcedo de la línea temporal. Ahora como padre las cosas han cambiado, su brújula moral ya no es como antes. Y todos sabemos que si llega a saber lo que iba a hacer El Salvador, lo hubiese impedido. Lo hubiese impedido todo en realidad. Pero ese momento, y perdonad que me ande aquí por la rama, es muy bueno. La escena en sí es la leche, eso todos lo sabemos. Pero es que esa escena se continúa con una de las primeras, porque en general todas las temporadas se continúan en diálogos y tal, pero en general la cuarta es la que más se continúa. Y es que en el final de la primera temporada, en La Leyenda del Tiempo, Salvador se pregunta que qué es lo que tiene este ministerio que los convierte a todos en unos hijos de puta. El cruce del umbral de retorno. Y es precisamente ese momento en el que está a nada de cruzar esa línea lo que nos da una despedida del ministerio consecuente con la serie, o al menos con el viaje del héroe, porque al final Alonso vuelve a donde empezó todo, a Flandes, donde una vez vio esos campos llenos de muertos, pero eso no importa ahora, solo importa el presente, nada de futuros ni pasados. Y bueno, pues hasta aquí ya el viaje del héroe en Alonso Entre Ríos. De momento, pues hasta que Televisión Española no se decida a renovar
la serie, que aún así ya veríamos si continúa Alonso y tal, porque Javier Olivares ha comentado que, bueno, que no tienen por qué regresar los personajes de siempre. Pero bueno, yo quería hacer este tipo de vídeos, son vídeos que me gustan bastante hacer, porque es mucho análisis. Sí que, pues me gustaría que le dieseis apoyo, porque sí, tiene un análisis que eso son unas cuantas horas, hacerme caso. Pero también tiene la otra parte que es no solo ya la de grabar, que me lo paso pipa, pero hay otra parte que no me la paso tan bien, que es la de editar y que la que más tiempo le he hecho. Y la verdad es que pues por eso quiero que con todo lo pido, pero con este vídeo en especial compartirlo con todos los fans del Ministerio del Tiempo. No ya por mí, por las obras que le he echado, sino porque que se note que los fans del Ministerio seguimos vivos, que seguimos luchando por nuestra serie. Larga vida al Ministerio del Tiempo. Yo soy Delore Milenario, suscríbete al canal porque de aquí en adelante voy a sacar más vídeos del Ministerio del Tiempo. Activa la campanita, que eso también es muy importante. Dale like al vídeo, no dislike. Sígueme en Twitter, DeLoreMilena1. De hecho, en mi encabezado de Twitter ves Delore Milenario renovación MDT5. Encabezado no, perdón, nombre. En Instagram y en Facebook soy Delore Milenario. Mi blog es deloremilenario.wordpress.com. Nos vemos en el próximo vídeo y que la fuerza te acompañe. Honor y reputación, como diría Spinola.